Gracias, doctor. Buenos días para todos. Mi nombre es Camilo Armando Benavides Burbano. Soy residente de cuarto año de la Universidad del Rosario. Actualmente me encuentro rotando en el servicio de neurocirugía pediátrica y el motivo de hoy es dar una charla acerca del manejo neuroquirúrgico de la tuberculosis en pediatría. Entonces, ¿por qué es importante entender los conceptos acerca de la tuberculosis? En general, pues todos sabemos, es una enfermedad de carácter no orgánico, sino sistémico, causado por el complejo del Mycobacterium tuberculosis, siendo una de las principales causas de morbilidad mundialmente. De hecho, los reportes en el 2016 dicen que hubo 10.4 millones de nuevos casos y 1.3 millones de muertos. Ahí vemos la importancia de la enfermedad y como agente infeccioso único, pues es de las principales causas de muerte, sino el primero por encima incluso de enfermedades como el VIH. Epidemiológicamente, ¿qué conocemos de la tuberculosis a nivel pediátrico? Siempre va a ser un tema bastante debatido porque pues lamentablemente se carecen de cifras exactas, de estudios con validez epidemiológica aceptables que permitan dar cifras concretas, pero pues se estima que más o menos 10% de todos los casos de tuberculosis corresponden a la tuberculosis pediátrica. En 2015, de hecho, se reportó 1 millón de nuevos casos y 210,000 muertes por esta enfermedad. Y vemos algo importante. La edad, entre más temprana la edad, pareciera ser mayor la mortalidad. De hecho, 80% de los muertos por tuberculosis eran menores de 5 años, siendo para esa edad la sexta causa de muerte. Pero ¿por qué es importante? Porque son los niños más vulnerables. Se ha visto que ellos tienen mayor propensidad incluso que el adulto a sufrir de esta enfermedad, sobre todo cuando están en regiones de alta prevalencia, cuando están sometidos a hacinamiento, áreas de pobre ventilación. Ellos tienden a hacer enfermedades de progresión más rápida que las del el adulto, tienden a tener formas extrapulmonares, incluidas las del sistema nervioso central más frecuentemente, incluso alcanzando cifras del 20%, y también formas diseminadas. A eso, pues, también están factores de riesgo como el bajo estado nutricional, la carencia a veces de la vacunación por la BCG y estados de inmunosupresión por los que pueden cursar y lo cual los va a hacer más susceptibles a la infección. Ahora, ¿qué parte se compromete del sistema nervioso central? Entonces, digamos que las cifras reportan que aproximadamente la tuberculosis con compromiso del sistema nervioso central está en el 1% de la enfermedad activa y si tomamos solo la enfermedad extrapulmonar va a ser el 10%. Insisto, 50% de esos pacientes son niños de edades tempranas, incluso menores de 2 años, y va a provocar el compromiso del sistema nervioso central 1.5% de las muertes por TBC y se estima que su mortalidad puede llegar, según los reportes, entre 30 al 50%. Y algo muy importante, va a haber secuelas neurológicas, las cuales según los estudios están entre el 0 y el 78%. Acá podemos ver algunos ejemplos, digamos que a la hora de mirar el compromiso del sistema nervioso central vamos a tener un compromiso intracraneal y un compromiso espinal. Dentro del compromiso intracraneal, pues vamos a tener la meningitis por tuberculosis, siendo la leptomeningitis o paquimeningitis, complicaciones derivadas de esa meningitis como la hidrocefalia, vasculitis, compromiso o polineuropatías de nervios craneanos, secuelas o gliosis o aracnoiditis por TBC y formas intraparenquimatosas que pueden llegar a tener un componente con efecto de masa en algunos casos, como pueden ser los tuberculomas, los abscesos por tuberculosis, focos de cerebritis e incluso encefalopatía tuberculosa. Como podemos ver en algunos de los ejemplos, vemos el realce intenso de la paquimeningitis en áreas de las cisternas de la base, que incluso puede comportarse, como lo dije, con vasculitis predominantemente en la arteria cerebral media, en las ramas lenticuloestriadas laterales, provocando infartos, o comportarse, como lo dije, con formas más compactas, como podemos ver acá en el caso de tuberculomas o abscesos. Y pues está la tuberculosis intraespinal,
siendo pues la más representativa la espondilodicitis o mal de Pott, o formas atípicas y más raras que van a incluir compromiso intramedular, un compromiso óseo aislado, compromiso posterior nada más, o aracnoiditis también por tuberculosis. ¿Cuáles son los factores de pobre desenlace en la enfermedad? Entonces se ha visto que cuando la tuberculosis del sistema nervioso central en pacientes pediátricos se asocia a compromiso cerebrovascular con isquemia, presencia de abscesos o lesiones intraparenquimatosas, hidrocefalia, hipertensión endocraniana, hiponatremia en la forma de síndromes de secreción inadecuadas de ADH o cerebros perdedores de sal, cuando hay convulsiones o diagnósticos tardíos, porque pues recordemos que a veces seguimos pensando que es una enfermedad de baja prevalencia y pues sigue siendo de alta prevalencia incluso en nuestro medio. Todos estos factores van a hacer que el desenlace de la enfermedad sea mucho peor. Fisiopatológicamente, ¿cuáles van a ser las vías por las que la tuberculosis lleva al sistema nervioso central? Entonces partimos de una infección que pues se encuentra localizada inicialmente en el pulmón, pero que por vía hematógena va a llegar inicialmente a la barrera hematoencefálica. Acá podemos ver donde va a ocurrir varios pasos. Inicialmente, pues vemos cómo llega en las células del sistema inmunológico como monocitos o neutrófilos incluso, va a permeabilizar la barrera hematoencefálica y va a entrar, va a migrar para estar a nivel intracraneano y a partir de ahí pues va a infectar adicionalmente a la microglía y va a estimularla a secretar citoquinas proinflamatorias como el interferón gamma, la interleuquina 1, 6 o el factor de necrosis tumoral. Y pues adicional a eso, al permeabilizarse la barrera hematoencefálica, van a llegar células nuevamente, esta vez no infectadas, las cuales van a realizar van a favorecer la aparición de focos granulomatosos crónicos y van a formar esto, que son los denominados focos ricos. Bueno, a partir de los cuales, pues, digamos que en el caso de romperse al espacio subaracnoideo, van a producir, en este caso, pues, la meningitis, y a partir de la meningitis, pues, van a venir formación de exudados inflamatorios, sobre todo en las cisternas de la base, que van a favorecer la aparición de hidrocefalia, aumento de la presión intracraneana, como lo dije previamente, compromiso vasculítico de principalmente la arteria cerebral media, llevando infartos incluso, lo cual, pues como ya lo dije, tiene un peor pronóstico. Vamos a hablar de las entidades pues, que tienen más relación con nuestro servicio, con el manejo neuroquirúrgico, porque pues como pudimos ver al principio son bastantes digamos que las manifestaciones de la enfermedad, pero vamos a enfocarnos en el manejo neuroquirúrgico de las más importantes. Entonces, como pudimos ver, la meningitis es como el punto de partida de la mayoría de infecciones. Entonces, digamos que la meningitis, a diferencia de los adultos, es más común en los niños. Se alcanzan a reportar aproximadamente 70,000 casos anuales y pues va a representar entre el 1 al 10% de los casos de tuberculosis en niños, siendo uno de cada 5 afectados va a morir, bueno, por la enfermedad, y solo 1 de 3 afectados va a quedar sin discapacidad. O sea, 2 de ellos van a quedar con discapacidad para que veamos la importancia de esto. Digamos que tiene una fase prodrómica, una fase meningítica y una fase paralítica, son como las 3 fases descritas en la literatura, caracterizadas pues por los síntomas que ya conocemos, rigidez nucal, fotofobia, vómito, cambios del estado mental, y se puede asociar, como vimos, a polineuropatías, principalmente de los nervios oculomotores, siendo el sexto, después el tercero y cuarto los más afectados, seguidos por el séptimo y el octavo, alteraciones, como lo dije, en el estado de conciencia en la vigilia, déficits focales en caso de realizar meningoencefalitis, y pues aquí viene un factor pronóstico importante que ya lo había nombrado, incluso desarrollar hiponatremia, al parecer en relación, una, al compromiso infundibular que realiza sobre el sistema hipotalámico hipofisiario, o 2, favoreciendo la secreción de péptido natriurético en el corazón.
Para el diagnóstico, pues la principal herramienta sabemos que es la toma de una muestra de líquido cefalorraquídeo, donde pues vamos a encontrar pleocitosis a expensas de linfocitos, que se va a mirar en un 80-83%, hipoglucorraquias y proteinorraquias que van desde 100 hasta 500 incluso. El cultivo pues va a ser positivo solo en 19 al 70% de los casos, incluso el problema es que si ya hemos iniciado el tratamiento, esta sensibilidad se va a bajar, por lo cual pues se hace necesario usar otras pruebas como amplificación de ácidos nucleicos que van a tener una sensibilidad del 56 y especificidad del 98%, y la ventaja va a ser esa, que van a ser detectables un mes posterior al tratamiento. La otra es la adenosíndeaminasa, bueno, cuyas concentraciones mayores de 5 a 15 según los reportes tienen una sensibilidad entre el 44 al 100% y una especificidad del 71 al 100%, y ya menos usado, pero pues en algunos casos hacen referencia a la tuberculina, pues que como vemos no tiene una buena sensibilidad. Imagenológicamente, insisto, en 90% de los casos, pues se van a ver, como podemos ver en las fotografías, un compromiso y un realce meningio basal. Bueno, se puede asociar, como vemos acá, a distintos grados de hidrocefalia en un 66%. Como podemos ver también en esta imagen, se asocia a infartos en un 50%, tuberculomas en un 30%. Bueno, y todo ello, pues también se va a poder corroborar, como en este caso, consecuencias como la difusión o incluso en este caso, pues ya en un infarto más instaurado, en un flare. Bueno, acá vemos incluso el grosor, las múltiples capas que pueden formarse entre el temporal y el frontal en caso de compromiso. El tratamiento pues va a ser el tetraconjugado por 2 a 3 meses, seguido por rifampicina y soniazida, según la literatura pues puede ir de 7 a 10 meses, pero pues está incluso en reportes descrito que puede ser de 15 a 18 meses, y pues las recaídas van a requerir un año más de tratamiento, múltiples punciones para realizar monitorización, y algo muy importante que tenemos que aplicar sobre todo en las 6 a 8 semanas va a ser el manejo con dexametasona o prednisolona. Todo este manejo pues se asocia a una disminución de la mortalidad y morbilidad por tuberculosis meningia. Ya manejado esto, digamos que el tratamiento de las siguientes patologías que vamos a ver va a ser en base al que he descrito, más otras cosas. Entonces, por ejemplo, la hidrocefalia va a ser, como vimos, de las principales complicaciones de una tuberculosis meningia, y va a aparecer entre un 50-85% de las veces, y con una instauración que usualmente va de las 4 a las 6 semanas tras el inicio de la tuberculosis meningia. Va a ser principalmente comunicante en un 80% y un 20% no comunicante, y causalmente, pues digamos que al inicio va a ser por esa obstrucción que realizan todos exudados basales, pero tardíamente también va a deberse a alteraciones en la absorción en las granulaciones, e incluso en cuadros de ependimitis o subependimitis que cursen con obstrucción del cuarto ventrículo, o tuberculomas o abscesos que realicen obstrucción del drenaje ventricular, pues también se va a producir una hidrocefalia no comunicante. Digamos que hay varias clasificaciones. La más importante para valorar la hidrocefalia y para determinar el pronóstico y manejo, pues va a ser la escala modificada de Veloré, bueno, en la cual podemos ver que hay 4 variables en base a la escala de coma de Glasgow y a síntomas antes descritos como cefalea, vómito, fiebre, rigidez nucal. Bueno, entre más bajo el Glasgow y más déficits estén presentes, pues el pronóstico va a ser peor. Entonces, digamos que esto nos va a permitir realizar como el abordaje de la hidrocefalia. Si tenemos un grado 1 o un grado 2, pues digamos que el manejo inicial van a ser los esteroides, el uso de diuréticos como la furosemida o la acetazolamida, que incluso pueden llevarse hasta una semana, y pues hacer vigilancia con punciones lumbares en caso de que no haya contraindicaciones de forma semanal. Sin embargo, pues ya grados 2 o 3, que ya tienen un compromiso más extenso, bueno, van a requerir una monitorización estricta del tratamiento médico, y en caso de que haya falla médica, pues proceder a realizar las derivaciones que vamos a ver más adelante,
Y ya el grado 4, pues sí va a ser el grado más grave y usualmente, pues digamos que lo que uno puede hacer es colocar una ventriculostomía y según la mejoría del estado neurológico, definir de pronto el manejo con una derivación, ya sea tercer cisterno ventriculostomía o derivación ventrículo peritoneal. Acá, digamos que podemos ver otro algoritmo de manejo que reporta la literatura en los pediátricos. Es lo mismo en base al Glasgow. Bueno, entonces si el Glasgow es mayor de 8 y es menor de 14, o está en mayor de 3 o menor de 8 y mejora tras las primeras 48 horas de usar una ventriculostomía, se recomienda realizar una derivación tempranamente. Sin embargo, si al hacer esa prueba terapéutica con la ventriculostomía en un Glasgow menor de 8 no hay mejoría, usualmente pues por esas seguramente la causa de deterioro no va a ser la hidrocefalia, sino alguna de las otras múltiples que hemos descrito antes. Ya sabiendo eso, ¿por qué es importante entenderlo? Vemos que todo ello se asocia al desenlace clínico. La escala de Belloré pues va a estar en relación con esto, siendo el grado 1 un desenlace clínico favorable en un 78.6%, mientras que vemos que un grado 4 pues va a tener ya digamos que un desenlace clínico no tan bueno, solo hay un buen desenlace en un tercio de los pacientes, lo cual pues no es para nada aceptable. Y pues los predictores de desenlace van a ser muy similares a los que ya había descrito, van a depender del grado de presentación en base a nuestra escala, la presencia de isquemia o la respuesta al tratamiento anti-TBC. Entonces, digamos que como lo dije, hay dos modalidades de tratamiento definitivo, que son la derivación. Predominantemente los estudios muestran una derivación ventrículo-peritoneal, la cual la literatura la refiere de preferencia sobre todo en las primeras 4 semanas para disminuir la presión intracraneal, favorecer la perfusión periventricular y aumentar la efectividad medicamentosa. La literatura reporta más o menos una tasa de 30% de complicaciones, siendo las más importantes pues las infecciones en un 15%, las disfunciones sin necesidad de revisión entre un 22 a 43%. Estando sobre todo asociados a disfunción, pues una condición general pobre o un líquido cefalorraquídeo hiperproteinorraquio o compleocitosis. El otro, pues, va a ser la tercer cisternoventriculostomía, sobre todo cuando se planea hacer después de 4 semanas de tratamiento mínimo. Se ha descrito varias dificultades para la realización de este, como el reconocimiento de marcas anatómicas inadecuado, el grosor del piso que va a estar aumentado, un espacio subaracnoideo obliterado por exudados, alto riesgo de lesiones vasculares, la presencia de tubérculos o granulaciones, los cuales van a sangrar de forma fácil, oscureciendo el campo. Y pues digamos que debido a ese defecto en la absorción del líquido cefalorraquídeo, pues que ya hemos descrito, hay una alta tasa de fallas también. Acá en las fotografías alcanzamos a ver, en este caso en el ventrículo del lado derecho, el foramen de Monroe, el plejo coroideo, la vena talamoestreada y alcanzamos a ver todas estas protuberancias que corresponden a tuberculomas. Bueno, acá en esta otra fotografía, lo mismo al estar en el piso del tercer ventrículo, acá tenemos los cuerpos mamilares y alcanzamos a ver cómo en el tuber cinereum aparecen esas mismas protuberancias. Acá vemos pues que afortunadamente en este caso pues se pudo hacer, bueno, y acá vemos incluso la fenestración con el catéter de Fogarty y la aparición de la arteria basilar. Digamos que entonces la literatura es muy variable respecto a si hacer una derivación o si hacer una tercer cisternoventriculostomía. De hecho, por ejemplo, vamos a ver este estudio, por ejemplo, en el 2014, digamos que con 48 pacientes, todos ellos menores de 18 años, encontró una tasa de falla más alta en las derivaciones que en las formas endoscópicas. Bueno, y pues las muertes fueron similares, pero pues en base a esto, pues digamos que la recomendación y realizando seguimiento a la escala de Belloré, en la que vemos pues que digamos que vemos la diferencia que hay entre realizar un shunt y realizar una derivación endoscópica. Y al realizar comparaciones con los estudios publicados al respecto, en este caso, pues, por ejemplo, el estudio encontró una tasa bastante, digamos que
no tan buena, pues por debajo del 50%, para el éxito de la ventriculostomía respecto a otros estudios. Y vemos también pues que al comparar la derivación con otros estudios al respecto, también está un poco por debajo encontrar un buen desenlace cuando las escalas clínicas indican severidad del cuadro. Entonces, digamos que, por ejemplo, en este estudio, el riesgo relativo de falla de una tercera cisternoventriculostomía es más alto que la del Sean. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues dan recomendación para dar uso a una derivación ventriculoperitoneal. Pero vemos pues que también han salido estudios como este, en los que, por ejemplo, al hacer los mismos manejos, o sea, dividir pacientes entre tercer cisternoventriculostomía y pacientes con derivación, encontraron lo contrario. Encontraron es que en este caso, pues lo que más servía era realizar una tercer cisternoventriculostomía. Así como estos estudios, encontramos división en la literatura, entonces hasta el momento no tenemos un grado bueno de evidencia que favorezca el uso de una o de otra. El otro problema, pues, van a ser la presencia de tuberculomas o abscesos cerebrales. Entonces, vamos a diferenciar lo que es un tuberculoma de un absceso cerebral. Inicialmente, pues, los tuberculomas van a ser patología en la que, pues, se forman en base a esos focos ricos que había descrito al principio. Son focos ricos que no revientan hacia el espacio subaracnoideo, sino que se encapsulan más. Entonces, van a terminar formando una reacción granulomatosa. Eso va a ser muy diferente al absceso cerebral, pues que como ya sabemos, pues tiene contenido purulento en su interior. Los tuberculomas pues van a ser raros, más presentes sobre todo en los países endémicos de la enfermedad y están reportados solo en 5% de los pacientes pediátricos con tuberculosis del sistema nervioso central, siendo cualquier edad de la edad pediátrica afectada, pudiendo ser solitarios o múltiples, pudiendo aparecer en cualquier parte del cerebro. Sin embargo, como vemos en la fotografía, los niños van a ser de predominio infratentorial. Bueno, y pues su tamaño puede estar entre 2 a 5 milímetros y su mortalidad puede alcanzar incluso el 23%. Y pues clínicamente van a debutar puede ser con efecto de masa o con crisis o signos focales. Acá podemos ver imagenológicamente cómo encontramos en este caso en la región frontoparietal lesiones hipointensas derechas con bastante edema asociado, que al realizar pues estudios de contraste vemos la captación rica que tiene y pues acá insisto para mostrar la presencia en fosa posterior en los pacientes pediátricos. Acá vemos otro caso en el que podemos ver múltiples tuberculomas que incluso se podrían confundir con una enfermedad miliar. Bueno, y pues alcanza a ver cómo realzan de forma ávida con el medio de contraste y en este caso pues podemos ver que pueden estar en varios estadios, pueden estar en estadios caseificantes, como en este caso, por ejemplo, cuando tienen mucho realce en las imágenes de TAC, bueno, uno habla de que están en estado caseificante, o estados no caseificantes, cuando pues no realzan de forma tan ávida del contraste, o incluso encontrarse en estadios ya más avanzados con el signo, con un punto de calcificación en el centro. Lo otro van a ser, pues, como lo dije, los abscesos cerebrales, bueno, que se van a presentar en un 4 a 8% de los pacientes con tuberculosis del sistema nervioso central sin VIH o 20% de los que tienen VIH. Usualmente, pues, van a surgir como de focos hematógenos por diseminación sistémica. Bueno, y pues acá vemos lo que hablaba previamente, la diferencia con los tuberculomas es que estos, pues, están encapsulados, pero tienen pus y dentro de ese pus pues también hay bacilos. Bueno, pero no hay formación de un granuloma tuberculosa. A diferencia de los abscesos piógenos, pues digamos que los abscesos por TBC tienden a tener un anillo más grueso, bueno, y pues pueden ser múltiples o únicos. Acá vemos en este ejemplo cómo se llevó pues este absceso temporal a resección quirúrgica y a tratamiento anti-TBC por 2 años con una evolución adecuada.
Digamos que imagenológicamente pues digamos que la sola apariencia, lo que describí previamente, no va a permitir realizar un diagnóstico diferencial adecuado y pues la única forma de llenarnos de razones para pensar es recurrir a secuencias adicionales de resonancia, en este caso, por ejemplo, las espectroscopías que van a mostrar un pico de lípidos adicional y la ausencia de aminoácidos citosólicos, pues que van a permitir diferenciarlo de un absceso biogénico. El tratamiento, pues como lo había descrito, pues se basa en tratamiento anti-TBC, que usualmente se describe que está por 12 meses. Y si yo doy tratamiento por esos 12 meses, pues voy a encontrar una resolución de la enfermedad en un 80% de los casos. Sin embargo, pues digamos que la literatura también describe que en caso de encontrar persistencia de la lesión o edema, se debería continuar el tratamiento, incluso habiendo reportes de extensión del tratamiento hasta 4 años. Sin embargo, otros han comenzado a usar las imágenes para dictaminar qué tan prudente es realizar tiempos tan largos de manejo médico, porque pues recordemos que los antituberculosos tienen también efectos colaterales. Y pues algunos han encontrado varias cosas. Digamos que uno está por un lado los que han encontrado persistencia de la enfermedad en un 71-82% con el tratamiento estándar, es una persistencia bastante alta y esa persistencia pues parece disminuir con el tiempo, como podemos ver, acá baja a 22 a 46 años. ¿Qué lesiones parecieran tener más riesgo de persistencia? Sobre todo cuando las lesiones tienen más de 2.5 centímetros de diámetro. Sin embargo, también está el otro grupo que piensa que esos cambios que vamos a encontrar en las exámenes imagenológicos van a ser no debido a la persistencia de la infección, sino a la persistencia de una respuesta inflamatoria, pero aséptica, y que en ese caso, pues no se beneficiarían de tratamiento adicional. Acá podemos ver en este caso, pues un paciente de 4 años que en el diagnóstico tenía unos focos miliares en el temporal izquierdo. Sin embargo, podemos ver cómo con el transcurrir del tiempo comenzó a aparecer incluso a pesar del tratamiento un aumento de los focos. En este caso, pues el chico recibió un tratamiento más extenso, bueno, pensando en que había persistencia de la infección, en este caso fue por 4 años, pero vemos como a los 10 años incluso todavía hay cierta captación del medio de contraste, lo cual pues no hace referencia a la persistencia de la infección, sino a la resolución del mismo, apareciendo incluso en las secuencias de T2 un signo que se llama el T2 oscuro, que como podemos ver acá, hace referencia ya a procesos no infecciosos. Acá, pues, digamos que, insisto, la respuesta radiológica a veces es tenida muy en cuenta y pues se mira la presencia de edema, el tamaño del absceso, bueno, la aparición de calcificaciones, todo ello pues me va a hacer pensar que la enfermedad ya está tratada y nuevamente pues nuestro signo del T2 negro. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de cirugía de los abscesos? Pues digamos que pueden ser ir desde biopsias, que digamos que hay reportes buenos, que hasta en un 94% de los casos pueden encontrar diagnóstico. ¿Cuándo se va a hacer biopsia? Cuando hay dudas diagnósticas, porque recordemos, pues sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, a veces el diagnóstico diferencial es bastante amplio, o cuando hay persistencia de la lesión o crecimiento paradójico, que era lo que mirábamos, que a pesar del tratamiento, pues las infecciones continúan aumentando. O pueden llevarse a resección en caso de buscar alivio sintomático, alivios de efecto de masa, tratamientos para la hidrocefalia o cuando hay crisis refractarias al tratamiento médico, en los niños está descrito que se pueden llevar a cirugía. Siempre hacen la salvedad, pues entre más elocuente y profundo sea la localización del absceso, pues más conservador debería ser el procedimiento quirúrgico. Acá este artículo publicado en febrero de este año, muy interesante, hablaba del manejo de los tuberculomas gigantes. En este caso, digamos que son 8 pacientes en China que tenían, como podemos ver, tuberculomas gigantes mayores de 3 centímetros en diferentes áreas del sistema nervioso central, siendo nuevamente, como podemos ver lo descrito antes, más frecuentes en el cerebelo,
pero también pues pudiéndose encontrar en otras partes como los ganglios basales. Bueno, todos ellos ya tenían o habían recibido en su mayoría tratamiento antituberculoso y pues todos ellos se llevaron a resección. Y vemos pues que en este caso pues lo que ellos encontraron es que solo uno de sus 9 pacientes tuvo un curso dismal, pues el paciente incluso terminó falleciendo, pero más por complicaciones adicionales de la tuberculosis que por el procedimiento quirúrgico, lo cual digamos que puede indicar que para lesiones gigantes mayores de 3 centímetros puede ser necesaria en algunos casos la cirugía. El otro finalmente pues es los trastornos de la columna, más específicamente pues el mal de Pott. Recordemos pues el mal de Pott descrito por Percival Pott en el siglo XVIII va a ser la manifestación más común de tuberculosis osteoarticular, va a causar 1 a 2% de todas las deformidades espinales a nivel mundial y se va a presentar en 1 al 2% de los casos de tuberculosis, siendo más frecuentes las primeras 3 décadas de vida, incluido pues los pacientes pediátricos que van a tener cierto riesgo, como lo vamos a ver más adelante. Entre 25 a 58% de todos los casos de tuberculosis espinal son pediátricos, sobre todo en el continente asiático, para que veamos pues cómo en áreas endémicas tiende a aparecer con más frecuencia. Y pues en los países en desarrollo sigue siendo de las principales causas de paraplegia no traumática. Acá vemos usualmente, pues digamos que fisiopatológicamente van a aparecer por la diseminación desde focos pulmonares a la sangre, que después se van a transmitir hacia el plejo de Watson y van a invadir varios cuerpos vertebrales y sobre todo arteriolas terminales de la parte anterior. Bueno, van a haber 4 tipos, digamos que de este mal, bueno, de aparición. Va a haber el que es paradiscal, el que está muy en relación pues con los platillos terminales y desde ahí pues va a invadir el resto del cuerpo. Bueno, está el otro central, en el que pues aparece en el centro del cuerpo y después se disemina de forma centrífuga. El de la parte anterior, que tiene compromiso pues de la parte anterior del cuerpo vertebral y va a tener una diseminación predominantemente por el fascículo longitudinal anterior, y el apendicular, que pues va a ser más raro y hace referencia pues al compromiso de los elementos posteriores de la vértebra. La presentación clínica, digamos que está dividida en una parte sistémica, bueno, que son los síntomas ya conocidos por tuberculosis, que a veces está ausente, una fase ósea en la que vamos a encontrar dolor axial, espasmos y un signo importante que es el llanto nocturno. ¿Por qué el llanto nocturno? Porque pues cuando los pacienticos niños están acostados en las noches, los espasmos que usualmente aparecen para contrarrestar la inestabilidad a causa de la fractura patológica no están presentes cuando están acostados y ello hace que aparezca más dolor. Y una fase neurológica que se va a caracterizar por paraplegia temprana, que va a aparecer secundaria a la presencia pues, de abscesos en el conducto epidural, avasculitis de la arteria espinal anterior, principalmente, o una que es la tardía, que ya es después de 2 años y que va a estar muy en relación al desarrollo de la deformidad. Sobre todo, pues se ha encontrado que cifosis torácicas mayores de 60 grados se asocian a paraplegia. Como podemos ver, entonces, acá la cifosis va a aparecer porque el daño predominantemente de la tuberculosis es a nivel anterior y pues los niños van a tener un factor agravante y es que todavía están en crecimiento, entonces van a tener un componente cartilaginoso más amplio y por ende más fácil de dañar por las micobacterias. Bueno, va a presentarse en la enfermedad activa inicialmente cuando está en proceso infeccioso. Sin embargo, como ya lo han descrito muchos autores, pues la cifosis puede aumentar con el transcurso de la edad, así ya se encuentre curado de la tuberculosis. De hecho, está descrito que 3% de los niños con tuberculosis espinal desarrollan cifosis severa mayor de 60 grados. Y pues, ¿qué factores están descritos? Sobre todo los menores de 10 años, cuando hay compromiso de más de 3 cuerpos vertebrales y sobre todo cuando el compromiso es torácico, pues más riesgo de desarrollar deformidades. Todo ello, lo que dije previamente, se va a asociar, pues como podemos ver en este caso, a compresión del cordón medular
y por otro, por la misma cifosis va a aparecer alteraciones en la caja torácica y llevarme a una disfunción cardiopulmonar. Va a haber una relación de esa cifosis con el potencial del crecimiento vertebral y se ha encontrado algunos datos interesantes. Se ha encontrado que el 44% de los pacientes usualmente no progresan, que 39% progresan y solo 17% permanecen estacionarios. Imagenológicamente, pues lo que habíamos dicho, inicialmente pues va a haber un compromiso, digamos que sobre todo en los niños de edad ya más grandes, un compromiso de predominio óseo. Bueno, y usualmente entre más grande el niño, pues más respeto va a tener por el disco intervertebral. Sin embargo, los niños pequeños tienen un problema y es que ellos tienen el disco intervertebral todavía con vascularización. Entonces, en los chiquitos, en los niños más pequeños, sí es factible encontrar una espondilodicitis como tal. Va a tener predominio, como lo dije, de los elementos anteriores, diseminación por el espacio prevertebral en su parte anterior, el engrosamiento del ligamento longitudinal anterior. Van a ser enfermedades que tienden a comprometer más de 3 cuerpos vertebrales usualmente y por esa reacción granulomatosa crónica van a tender a formar pues una cosa que imagenológicamente se ha descrito como el uso de POT. El tratamiento, pues digamos que descrito en la literatura, pues va a ser el antituberculoso por 6 a 9 meses o incluso de 12 a 18 meses, según el consenso de algunos expertos. Algunos recomiendan, pues sin grados de evidencia muy altos, pues digamos que el uso de corsé concomitantemente con el antituberculoso. Y en caso de no haber complicaciones, digamos que el tratamiento siempre va a ser médico. Sin embargo, pues va a haber algunas indicaciones de cirugía. Entonces, en la literatura, digamos que cuando hay pobre respuesta a la quimioterapia, cuando hay evidencia de progresión de la infección o deterioro infeccioso tras 4 semanas de tratamiento conservador, pues uno debería pensar en cirugía. Cuando hay compresión del cordón medular con persistencia o recurrencia del déficit neurológico, pues también debería pensar en cirugía. Y pues cuando hay inestabilidad o deformidad de la columna, sobre todo cifosis mayores de 30 grados en menores de 15 años o destrucción de más de 2 placas de crecimiento vertebral, pues recomiendan cirugía. A la hora de realizar cirugía, digamos que algo que recomiendan es realizar debridamientos limitados. Se ha visto que no es necesario pues ser tan exhaustivo con la limpieza del hueso, porque pues eso se ha visto que está asociado a peores pronósticos, realizar siempre una adecuada descompresión y pues a la hora de realizar la corrección del balance sagital o coronal nunca va a pretender llevarse a un balance normal, más y aceptable pues para la deformidad que tienen. Sobre todo pues en los niños, minimizar el número de segmentos fusionados, sobre todo torácicos para evitar complicaciones también como la falta de crecimiento pulmonar por cajas torácicas pequeñas. Este artículo muy interesante salió en el 2020, en el que se realizó una comparación de 3 métodos para el manejo de la tuberculosis en 62 niños. Bueno, digamos que se hizo un seguimiento a 27 meses y pues digamos que se sometieron unos a cirugías vías anteriores, bueno, que fueron 22, otros a cirugías posteriores en las que solo se hacía debridamiento, que fueron 13, y pues 27 se llevaron a manejos mixtos anteroposteriores que incluían métodos de fijación. Encontraron que en todos los 3 grupos, independientemente de cualquiera de los manejos, los reactantes de fase aguda, las escalas de dolor y las correcciones de los ángulos de Cobb mejoraban. Sin embargo, en el que menos hubo mejoría fue cuando se hacían manejos netamente solo anteriores. Bueno, las tasas de recuperación vemos que fueron en algunos casos bastante altas, del 37%, y pues incluso 14%, 22% de los pacientes volvió a padecer cifosis. Y pues 3.2% de los casos tuvo recurrencia de la tuberculosis. Bueno, entonces, digamos que lo que terminan sugiriendo es que, pues, tanto métodos posteriores como la combinación de anterior con posterior son una buena opción. Sin embargo, pues, al pensar solo en realizar vías anteriores, pues, uno debería tener precaución porque, pues, las escalas de mejoría no parecerían ser tan buenas.
Entonces, podemos concluir pues que la tuberculosis sigue, a pesar de que no es una enfermedad que se sospeche fácilmente, se debe tener en cuenta en pacientes pediátricos con factores de riesgo como los que tenemos en nuestro país, que pues digamos que entendiendo todas van a depender inicialmente del tratamiento médico en base a antituberculosos o a corticoides en el caso pues de las meningitis o las lesiones ocupantes de espacio. Sin embargo, pues debemos que tener en cuenta que pues un porcentaje no tan alto de ellos también se beneficia de manejo quirúrgico, ya sea en la forma de derivaciones como tercer cisternoventriculostomías o incluso resección de lesiones gigantes como pudimos ver con las lesiones ocupantes de espacio mayor de 3 centímetros, o en el caso de las columnas, pues cuando tengamos, como lo había descrito, una infección no controlada, déficit neurológico o deformidad. Les agradezco a todos su atención. Muchísimas gracias. Camilo, muy buena la revisión, te felicito. Muchas gracias, doctor. Eh, a mí me da la impresión de que en los niños no hay casi, pues la incidencia de tuberculomas y abscesos es mucho menor que la meningitis. Y esta meningitis, siempre, pues yo no me acuerdo de dar ningún niño que le haya ido bien después de haber tenido una meningitis de la base del cráneo y de haber sido derivado. Y muchas veces la derivación no funciona porque la vasculitis se consume el cerebro y lo que tienen ya es una hidrocefalia es vacua. O sea, mi experiencia con los niños fue muy mala y no recuerdo haber tenido alguno que le haya ido bien después de una derivación. A diferencia de los adultos, que la mayoría de las veces son tuberculomas o abscesos y tienen mucho mejor pronóstico. Quisiera saber la experiencia de Eduardo, pues que tiene muchos más casos. ¿Qué opina de esto que acabo de comentar? Muy buenos días a todos. Camilo, qué revisión tan buena. Te felicito, muy buena revisión. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, sí, nosotros acá en el hospital realmente tenemos una prevalencia muy alta de tuberculosis en niños. De todas las presentaciones que hablaste, las tenemos. Inclusive todos los grados de meningitis tuberculosa y de hidrocefalia las hemos tenido. Eh, Hicimos una revisión con Salomón hace ya como 4 o 5 años de precisamente del el manejo de la hidrocefalia en esos pacientes con tuberculosis, manejando los 4 grados. Y dentro de todo lo que revisamos y lo que vimos, el mejor resultado era empezar con las punciones lumbares a repetición, obviamente que no esté contraindicada porque pues, que no tenga absceso, que no tenga, sino que simplemente sea la meningitis tuberculosa. Empezar con punciones lumbares a repetición desde que se hace el diagnóstico y tiene ventriculomegalia, así no sea hidrocefalia. Vimos que el resultado final eran pacientes que no necesitaban la derivación, que realmente no necesitaban después de la fase del primer mes de tratamiento, los pacientes ya no necesitaban derivación. Entonces, me parece un hallazgo importante porque es tener en cuenta la fisiopatología que hablaste, que es toda esta respuesta inflamatoria en el espacio subaracnoideo, es esa inflamación de toda la base, de toda la base de la meninge, de la base del cráneo, que si logramos modular la inflamación y hacemos las funciones, obligan a permeabilizar constantemente ese espacio subaracnoideo entre el manejo médico más el manejo de las punciones. Creo que se logra mantener ese mecanismo de salida del líquido y de filtración hacia la absorción funcionando, y a medida que evoluciona pues el tratamiento, los pacientes pues no requieren la intervención como tal con la derivación, precisamente por lo que dice Nacho, porque el resultado final de estos pacientes derivados es una alta tasa de disfunción. Eh, la verdad, después de que empezamos a hacer eso, los siguientes años que hemos tenido estos pacientes han sido muy pocos los que les he tenido que hacer un procedimiento después de eso. Casi todos salen sin derivación y sin hidrocefalia. Los que me ha tocado funciona fácilmente la ventriculocisternostomía, probablemente porque
Precisamente ese espacio subaracnoideo no se cierra del todo y permite que funcione bien esta comunicación del tercer ventrículo al espacio subaracnoideo. Y en general, eh, el resultado de la meningitis cuando está en el grado 3, grado 4 que dijiste, el resultado es perversamente malo con unas tasas de mortalidad muy altas. La prevalencia de toda esta enfermedad aquí en el hospital, por ejemplo, en 6 meses que llevamos, ya van 6 pacientes con tuberculosis, de los cuales tenemos un POT en este momento hospitalizado y tenemos, el resto han sido meningitis tuberculosas. Entonces, pues las estadísticas son reales, a pesar de que ya como que se volvió parte del paisaje nuestro, aquí en el hospital sí tenemos una prevalencia muy alta y es muy importante que la tengamos en cuenta. Una cosa que quería llamar la atención es en los niños menores de 3 años, las meningitis diseminadas, y no por meningitis, sino por compromiso del parénquima cerebral como tal, eh, coinciden mucho, como dijiste en las estadísticas, que les gusta mucho más la fosa posterior que el espacio supratentorial, pero lo que hemos visto nosotros acá en el hospital no es tanto la masa del tuberculoma, sino los microabscesos. Hemos tenido varios niños menores de 2 años con meningitis, con tuberculosis cerebral, con microabscesos en la fosa posterior, con un edema muy severo. Recuerdo este niño tenía 2 años y uno no cree que le dé a los niños que tienen estratos altos, 5 6, era un niño hijo de profesores, uno universitario del otro de colegio, pues, con un estrato 5 muy buena calidad y todo, y básicamente cuando hicimos el rastreo después de haberle hecho el diagnóstico difícil del niño, porque no nos imaginamos que era una tuberculosis, le hicimos la biopsia y era una tuberculosis, la madre la portadora y la madre se había contaminado en el salón de clases con 2 niños que tenían en ese momento sintomáticos respiratorios. Entonces, no solo el origen que puede afectar todos los estratos, sino que también en los menores de 2 años, estas lesiones de fosa posterior, que son microabscesos, pueden, a pesar de que lo pueden a uno a pensar de que no se trata de una tuberculosis, es muy importante pensarla por la prevalencia que tenemos en nuestro país. Todas esas presentaciones son muy importantes, muy atípicas de las imágenes. En niños menores de 2 años es muy importante pensar en la tuberculosis. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Yo no tengo más comentarios. Si alguien tiene algún comentario, algún residente si quiere opinar algo. Bueno, muchas gracias a todos. Les deseo un feliz día. Muchas Camilo, gracias. muy buena revisión. Muchas gracias, doctor, muy amable. Bueno, hasta Feliz día luego. para todos. Feliz Hasta día. luego, Hasta luego. gracias.